Esa curva de equidad perfecta que ves en tu backtest no es tu futuro, es tu sentencia de muerte financiera. El 95% de los bots fallan no por mala suerte, sino por un error estadístico fundamental llamado overfitting. Te han enseñado a optimizarlos mirando por el retrovisor, buscando la combinación perfecta de parámetros para un pasado que ya no existe. Hoy vamos a matar la optimización tradicional. Te voy a demostrar matemáticamente por qué tu estrategia falla y cómo sustituirla por una arquitectura de inteligencia artificial que no predice el precio, sino que aprende de la ineficiencia del mercado en tiempo real. En los próximos minutos vamos a deconstruir la industria del trading algorítmico por completo y desvelaremos la realidad, lo único que funciona en el medio y largo plazo. Desmontaremos matemáticamente por qué tu bot de trading falla usando conceptos de varianza y esperanza matemática. Y por qué el wall for wall y el out of sample son solo parches para una herida mortal, la estacionariedad de las series temporales. Después vamos a construir juntos una solución real. Cogeremos la estrategia de trading, la optimizaremos y luego haremos algo que el 99% no hace. Le inyectaremos un cerebro de Q-Learning de inteligencia artificial. Veremos cómo la arquitectura de un agente Q-Learning con State Encoding y Q-Table pone fin a un problema existencial en el mundo del trading que no te permite crecer tu capital. Y la pieza final, aprenderás a usar el No Code Generator para crear una estrategia de trading 100% funcional, a optimizar sus parámetros básicos y luego a sustituir su cerebro clásico y obsoleto por uno con inteligencia artificial operativa. Si alguna vez has quemado una cuenta con un bot que funcionaba genial en el backtest, pero cuando lo pusiste en real era una ruina total, este vídeo es la explicación técnica que necesitas para entender por qué sucedió y sobre todo cómo evitarlo. Empecemos por el problema raíz. Hablemos de matemáticas, hablemos de regresión, porque cuando usas el optimizador de MetaTrader o cualquier plataforma de terceros como Strategic One, estás forzando a una ecuación para que explique el ruido del pasado. Sí o sí, el 100% de las veces vas a encontrar varias combinaciones de parámetros que hubieran ganado millones el año pasado. ¡Felicidades! Has creado un historiador perfecto, no un trader. Has memorizado el ruido, no la señal. ¿Por qué sucede esto? Pues porque un bot de trading como los que todos conocemos o Expert Advisor es esencialmente un conjunto de reglas estáticas con parámetros fijos como X, Y o Z. Cuando optimizas estos parámetros en MetaTrader sobre datos históricos, estás realizando un proceso de regresión para minimizar el error en el pasado. Este problema silencioso al que ya te habrás enfrentado sin saberlo si has utilizado algún bot de trading se llama sobreajuste u overfitting. Con tu optimización básicamente estás encontrando la combinación exacta de parámetros que memoriza el ruido del mercado del periodo seleccionado, pero que no entiende la lógica del mercado fuera de ese periodo, por lo que tu bot está condenado a fallar y llevar tu cuenta de trading a la ruina. Para minimizar el riesgo del sobreajuste existen varias técnicas profesionales que muy pocos conocen fuera del sector, pero hoy te voy a compartir una de las mejores, la generalización. Resumiendo, si optimizas un bot con la data del 2025 y lo ejecutas en el mercado real este 2026, seguramente quiebre tu cuenta de trading por completo tarde o temprano. Ahora sé lo que muchos podéis estar pensando. Ignacio, la solución es simple. Para evitar esto simplemente cogeré más datos, optimizaré sobre los últimos 10 o 20 años para que mi bot sea robusto y seguro ante cualquier crisis, como aprendí en un curso de trading que hice hace poco. Parece lógico, ¿verdad? Es un argumento fácil de vender a personas inexpertas. Cuantos más datos, mayor seguridad. Error, y te lo demuestro. Matemáticamente, lo que acabas de hacer no es añadir robustez, sino firmar la sentencia de muerte de tu alfa. Si has escuchado alguna conferencia o entrevista de Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos, seguramente habrás escuchado su mítica frase de generar alfa.
Definamos esto rápido para que estemos todos alineados el resto del vídeo. El alfa no es solo ganar dinero, es el retorno activo que generas gracias a una ineficiencia o ventaja matemática real, descontando el movimiento general del propio mercado. Es decir, es tu edge, tu ventaja injusta, es la pericia o el expertise del trader, es la ventaja de tu estrategia que la hace única. Muchos fondos y gestoras pagan cantidades absurdas de dinero a analistas que son capaces de generar alfa de forma consistente. El alfa es lo que buscamos todos, es la rentabilidad sobre el mercado. Pero cuando mezclas datos de regímenes incompatibles, por ejemplo, desde el 2015 hasta el 2025, estás diluyendo ese alfa en un promedio inservible. Estás sacrificando tu única ventaja matemática por una falsa sensación de seguridad. Y esto es lo más antiprofesional que se puede hacer dentro del trading. Por eso, cuando alguien supuestamente profesional te diga que aumentar un backtesting le aporta robustez y seguridad, desde hoy mismo puedes afirmar con total seguridad y tranquilidad que no solo no es profesional, sino que quizás sepa menos de trading que tú. Y la razón se reduce a un concepto que los inversores retail ignoran, pero que los quant traders nos obsesionamos con él: el cambio de régimen o regime shift. Optimizar un bot sobre una década o dos asume implícitamente que existe una media global válida para todo ese periodo. Asume erróneamente que el mercado es estacionario, pero el mercado no funciona así. Piénsalo de esta forma: el mercado de 2015 era un mercado o un entorno de baja volatilidad, dopado por un quantitative easing infinito de los bancos centrales. El mercado de 2025 es una bestia completamente distinta, dominado por la alta frecuencia o HFT, la ejecución y gestión por algoritmos de inteligencia artificial y una inestabilidad geopolítica constante. Son dos deportes distintos jugados en el mismo estadio. Entonces, ¿qué ocurre matemáticamente cuando obligas a tu optimizador a encontrar parámetros que funcionen en ambos mundos y en diferentes ciclos de mercado? Pues muy sencillo, el algoritmo entra en pánico, trata de encontrar una configuración que no pierda mucho en el mercado lento de 2015 y que gane algo en el caos de 2025. El resultado matemático es lo que en la industria profesional llamamos mediocridad aritmética. Creas un sistema que es mediocre en todos los escenarios y un experto en ninguno. Como decía mi abuela, y perdonadme por la expresión, acabas de crear un maestro liendres que de todo sabe, pero de nada entiende. Básicamente has optimizado un coche para que sea un promedio entre un Fórmula 1 y un Jeep de rally. El resultado es un sedán, demasiado lento para un circuito y demasiado frágil para el campo. La realidad es dura, pero totalmente cierta. Al incluir datos de hace 10 años que ya no representan la microestructura actual de la oferta y la demanda, no estás añadiendo información, estás inyectando ruido, estás diluyendo tu alfa. Esto es así 100% y está ampliamente estudiado y documentado en el sector profesional. Aunque por desgracia en el sector retail ampliamente desprofesionalizado se utilicen estos vacíos de desconocimiento generales como argumentos de venta para cualquier formación o producto. Sé más inteligente que la masa. Suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita para seguir avanzando y creciendo hacia tus metas económicas. No te dejes engañar o convencer por argumentos del tipo: bueno, Ignacio, quizás haciendo esto el bot no sea muy bueno en ningún periodo en concreto y sea mediocre en todos, pero mientras gane, aunque sea poco, ya me sirve. Total, como ha ganado durante 10 años, tiene ya todos los ciclos del mercado aprendidos y es un superbot todoterreno.
A este pensamiento erróneo se le conoce como el espejismo de la supervivencia y ha llevado a más traders a la ruina que cualquier otra técnica en los backtesting. El optimizador genético de MetaTrader, de Strategic One o de cualquier otra plataforma que empleen este tipo de optimizaciones son unos tramposos con ventaja. Si le das 10 años, encontrará la combinación exacta de stop loss y take profit que sobrevivió al crash del COVID por 2 pips y al del Brexit por 1 pip. El engaño. Tú crees que el bot es robusto porque aguantó 10 años que incluso tuvieron periodos complejos. Realmente llegas a creer que tienes un bot robusto y rentable. La realidad, el bot es extremadamente frágil. Sobrevivió porque el optimizador sabía exactamente hasta dónde bajó el mercado ese día. Si en el futuro el mercado baja un solo pip más que en el histórico, ese bot mediocre pero seguro quiebra instantáneamente tu cuenta por completo. No tiene margen de error real, solo tiene suerte histórica simulada. Y dará igual todos los periodos out of sample que le quieras poner. Y aquí entra en juego otro de los grandes mitos que destruye cuentas de trading constantemente sin piedad. Es el concepto que separa a los quant traders de los amateurs. Seguro que algún gurú te ha dicho o habrás escuchado en algún momento algo como: usa periodos de prueba fuera de la muestra, usa los out of sample, así el bot no se sobreajusta. Suena profesional y hasta puede parecer lógico cuando no tienes todo el conocimiento e información completa, pero no lo es en absoluto. ¿Por qué? Porque tiene un fallo de lógica evidente. Cuando ejecutamos periodos fuera de la muestra para no sobreoptimizar, cometemos un grave error. Estamos asumiendo que el futuro, que también es un off-sample por pura lógica, tendrá la misma distribución estadística, media y varianza que el pasado, aun siendo este en su gran mayoría un periodo dentro de la muestra o in-sample. En estadística esto se llama estacionariedad. La representación la veis aquí con el ejemplo verde. Una cuenta de trading que crece y crece y crece. Seguramente ya habréis visto algún ejemplo de estos con traders que os habrán enseñado históricos de 5, 10, 15, 20 años donde el bot gana y gana y gana y gana. Pues el ejemplo lo tendríais aquí. Pero el mercado financiero es por definición no estacionario, como el ejemplo naranja que tenéis aquí ahora en pantalla. Sus propiedades estadísticas cambian con el tiempo, esto lo tenemos todos claros. Por eso un bot optimizado con Wall Forward, por ejemplo, simplemente tarda un poco más en fallar, pero fallará igualmente porque sigue siendo rígido ante un mercado fluido, por lo que cuando lo llevemos a la realidad vamos a ver lo que está pasando aquí, una cuenta de trading que disminuye y disminuye y disminuye. Para que estemos todos alineados con el concepto de estacionariedad, es una propiedad clave en el análisis de series temporales, donde las características estadísticas, como por ejemplo la media, la varianza y la autocorrelación, no cambian con el tiempo. Es decir, su comportamiento es constante y predecible. Ejemplo, el ejemplo verde que tenemos aquí en pantalla. Por eso, los mercados financieros son, por definición, no estacionarios, como el ejemplo naranja, es decir, se mueven por ciclos variables, por lo que muestran tendencias o variaciones a lo largo del tiempo que a menudo requieren transformaciones matemáticas para reajustarse. Esto, como traders algorítmicos, nos lleva a tener que estar de forma activa revisando y reajustando nuestros bots de trading casi constantemente, si no queremos que queden obsoletos o desajustándose del ciclo del mercado, lo cual llevaría la cuenta de trading a la ruina. Símil rápido para aterrizar el concepto. Es como entrenar a un soldado para luchar perfectamente en la selva, memorizando cada árbol, cada piedra y luego soltarlo en el desierto. No importa lo bien que entrenara en la selva, sus reglas estáticas lo matarán en el desierto. La solución: no necesitas un soldado que memorice el mapa, necesitas un soldado que aprenda a luchar en tiempo real. La solución a esto te la digo ya mismo.
Aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial en el mundo del trading algorítmico para revolucionarlo por completo, y más concretamente el aprendizaje por refuerzo en este caso. A diferencia de la optimización tradicional que busca un set de parámetros fijos para siempre, la IA, mediante el Q-Learning, busca una política de actuación que se actualiza constantemente. Mientras un bot tradicional se entrena con el pasado para operar el futuro y nosotros rezamos para que esto funcione contra toda evidencia matemática lógica, el bot con inteligencia artificial se enfrenta con el pasado para tener una base, pero aprende del futuro a medida que opera. En el vídeo anterior, que te dejo aquí en la tarjeta y que te recomiendo que veas, vimos la Q-Table y cómo crear tu primer bot IA 100% funcional. Recordemos rápido el concepto. El bot no ve velas japonesas como un operador humano, ve estados. A través del state encoding transformamos la complejidad infinita del mercado, como la volatilidad, tendencia, RSI, ADX, etc., en estados discretos numéricos, como los que estáis viendo aquí en pantalla. El bot consulta su tabla y se dice algo así como estoy en el estado 37, que para él pues significa cierto tipo de volatilidad, cierto tipo de tendencia, etc. Con el estado del mercado codificado, acto seguido se pregunta: ¿qué acción tiene mayor recompensa histórica? Repasa todas sus acciones memorizadas y extrae la información clave. Sabe qué pasó cuando compró, cuando vendió o cuando no hizo nada y el mercado estaba en el estado 37. Si ejecuta venta y gana, refuerza ese valor en la celda. Si pierde, lo penaliza. Es un sistema vivo que se actualiza de forma automática constantemente. Pero aquí viene el problema que nadie te cuenta de la IA, el cold starting o arranque en frío. Porque si lanzas una IA en blanco al mercado, da igual la IA que sea, tardará años en aprender y perderá mucho dinero explorando. Necesitamos un atajo profesional. Necesitamos darle un cuerpo perfecto a ese nuevo cerebro. Y aquí es donde entra la metodología que te voy a compartir ahora mismo, el Transfer Learning Manual o transferencia de aprendizaje. Atención a este flujo de trabajo, porque es lo que marca la diferencia entre jugar a ser un trader que tiene unos cuantos bots en una carpeta y hacer trading algorítmico profesional de verdad. El proceso que vamos a seguir es generar la lógica de la estrategia, realizar una optimización genética e inyectarle la IA al bot. Y voy a hacerlo paso a paso. El primer paso es el diseño de la estrategia. Para ello entro aquí en la plataforma No Code Generator de TechChain y lo que voy a hacer es diseñar la lógica de la estrategia. Es decir, voy a construir el bot. En este punto voy a usar los nodos de compra y venta tradicionales. ¿Por qué? Porque necesitamos estructura. Entonces voy a generar el proyecto, descargar el código y vamos a ver cuál es el siguiente paso, que es donde se pone interesante. Estaba pensando qué bot hacer aquí para este vídeo, porque como es un bot que os voy a regalar, estaba mirando algo interesante. He pensado que quizás podría subir un poquito el nivel de los bots, porque ya con varios vídeos en el canal, pues el que se los haya visto todo un poco por encima ya sabe muchos conceptos, podéis entender muchas cosas y se puede sacar más rendimiento a este tipo de vídeo, pero tampoco no quiero hacer todavía a estas alturas algo muy complejo y que se le vaya de las manos a alguno. Entonces, un punto intermedio con un bot que puede ser bastante interesante y que podréis cacharrear con él y hacer vuestras pruebas y obtener buenos resultados en varios mercados. He pensado en el siguiente: un bot de cruce de medias móviles con un interruptor. Una particularidad que no se suele utilizar en este tipo de estrategia de medias móviles, ya que se operan normalmente al cruce, pero que aquí le vamos a añadir esta particularidad. Lo vamos a combinar con una detección de sobrecompra en un RSI y vais a ver que sin hacer nada, tal cual sale de aquí, ya es un bot bastante interesante. O evidentemente lo vamos a evolucionar durante el vídeo, por eso es importante que no te pierdas el proceso. Entonces, lo primero, lo podría construir directamente con ChatIA, pedirle qué es lo que quiero y que me lo haga, pero lo voy a hacer paso a paso porque quiero que entendáis
cómo funciona el bot para que luego vosotros podáis optimizarlo y hacer pruebas con él en el mercado que queráis. Entonces, el primer paso, me voy a indicadores. Como voy a sacar, voy a hacerlo con medias móviles, me voy en tendencia. Aquí tengo las medias móviles, por ejemplo, voy a poner una de 5 periodos, saco otra media móvil, esta la voy a dejar, por ejemplo, de 15 periodos. Podéis cambiar los tipos de medias móviles, está la simple, exponencial, suavizada o la lineal ponderada. Yo le voy a dejar en la simple. Tengo las dos medias móviles para el cruce. Ahora voy a sacar el RSI, que está en osciladores, porque es un oscilador. Saco el RSI y lo voy a dejar tal cual viene, en 14, en periodo de 14. Me voy a lógica y ¿qué quiero hacer? Un cruce, quiero buscar el cruce de las medias móviles. En este caso, como este bot va a ser para localizar zona de sobrecompra y vender en esa zona, lo que voy a hacer es buscar lógica, me voy a cruces y saco el cruce alcista, pero también voy a sacar el cruce bajista, y aquí es donde viene la particularidad, de este bot que lo hace tan interesante. Voy a hacer la unión directamente en el cruce alcista de la media móvil rápida por la media móvil lenta. En el cruce bajista lo mismo, media móvil rápida sobre la media móvil lenta. De esta forma ya tengo el cruce alcista y el cruce bajista. Si solo voy a comprar en un cruce, ¿por qué necesito los dos? ¿Por qué necesito detectar los dos? Pues porque no voy a comprar cuando se produzca el cruce. En este caso, como es un bot de sobrecompra, lo que vamos a hacer es vender, buscar la venta. No voy a vender cuando se produzca el cruce. Voy a vender mientras que el cruce esté activo. Entonces, para detectar esto, me voy a conectores y saco un interruptor. ¿Qué hace este interruptor? Pues para que lo entendáis, aquí ahora, desde el cruce alcista, cuando la media móvil rápida cruce al alza la media móvil lenta, la de 5 cruce la de 15, saldrá una señal y esa señal ya podría juntarla con un nodo de comprar o vender. Y compraría o vendería cuando los cruces se dan. Pero no quiero comprar o vender cuando los cruces se den. Quiero comprar mientras que el cruce esté activo. Entonces, este nodo es como un interruptor, como la luz de vuestra casa. El interruptor que tenéis en la pared. Cuando le damos, está encendida. Y siempre que esté el interruptor pulsado, la luz estará encendida. Y cuando lo pulse, de nuevo lo apago, por lo que la luz, siempre que el interruptor esté apagado, la luz estará apagada. Aquí funciona exactamente igual. Por ejemplo, conecto Activate Signal, o sea, la activación de la señal. Darle al interruptor para encender la luz. Le voy a decir que el interruptor se tiene que encender cuando el cruce bajista suceda y que el indicador, el interruptor, se tiene que desactivar cuando el cruce alcista suceda. De esta forma, cuando haya un cruce bajista, saltará el indicador y en ese momento se podrá vender, pero cuando se genere el cruce alcista se apagará el interruptor, por lo que no habrá señal y no se podrá vender. Una vez que tengo esta lógica arriba, voy a la condición del RSI, que lo que quiero es, como quiero buscar la zona de sobrecompra, me voy a comparación, saco un nodo de umbral y le voy a poner el valor 90. Es decir, lo que quiero detectar es cuando este RSI esté por encima de la zona de 90. Lo conecto y cuando esté por encima de la zona de 90, la señal será positiva. Y cuando el cruce esté activo, la señal será positiva. Y lo que quiero ahora es que cuando las dos señales sean positivas, que se venda. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a unir con una lógica de y o AND en inglés, que es un operador lógico. Básicamente este nodo lo que hace es, cuando esta señal que conecto aquí esté activa, la condición 1 y también la condición 2, es decir, cuando estas dos condiciones estén activas, generará la salida. ¿Y qué va a hacer esa salida? Pues voy a coger por aquí, voy a plegar todo, lo vamos a colocar y ahora en esa salida busco la acción que quiero realizar. Me voy a acciones, me voy a órdenes, saco venta a mercado, que lo que quiero hacer es vender, y conecto la venta con la salida. De esta forma ya tengo mi bot hecho, organizo y aquí
ya tenemos la lógica. La lógica es la siguiente: cuando el RSI esté por encima de 90, se activará una señal. Cuando la media móvil, el cruce alcista y bajista activen el interruptor, saldrá señal. Si no está activo, no saldrá señal. Y cuando la señal esté activa y el RSI esté por encima de 90, saldrá la salida hacia el nodo de venta, que ejecutará la venta. Así de sencillo, así de fácil. Este bot, por ejemplo, lo voy a generar pues para MetaTrader 4, que los últimos han sido para MetaTrader 5, para que todos podáis utilizar todo. Le doy a construir bot. Aquí tengo ya el código completo, ya lo veis, todo el código completo. Directamente minimizo, le doy a descargar, ahí se ha descargado y ahora me voy al MetaTrader. El paso 2 es la optimización paramétrica, es decir, el bot que hemos construido no es el bot que vamos a utilizar, hemos construido el chasis y ahora vamos a optimizarlo. Para ello nos vamos al MetaTrader. Tengo aquí ya el bot, directamente cojo, doble clic, compilo, aquí lo tengo compilado y aquí se me acaba de generar el archivo. Y por cierto, ¿veis aquí una carpeta que pone fondeo? Pues sí, estamos trabajando en un bot de fondeo, lo que era inicialmente un bot de fondeo. Ya sabéis que vamos a hacer el vídeo de todo el documental de cómo pasar challenge de fondeo de forma efectiva con bot de trading, pero hemos descubierto mucha más profundidad dentro del meollo de las cuentas de fondeo, de NFTMO, etcétera, por lo que al final no va a ser un bot, sino un proyecto más extenso, pero bueno, no os cuento más, lo veréis en el vídeo cuando salga, que va a ser muy interesante. Una vez tenemos el bot compilado, lo pongo ya aquí, lo selecciono, lo voy a hacer en eurodólar, 1 minuto, los últimos 3 meses, más no tiene sentido, menos en 1 minuto. Lo voy a poner en modo visual simplemente para que veamos un poco cómo va el bot, ¿no? Qué distancias tiene, cómo funciona. Y bueno, aquí lo tenemos abriendo y cerrando operativa. Le voy a dar a saltar hacia adelante, nos vamos a la gráfica y vamos a ver cómo termina este bot. Ahora recordar que está sin optimizar, tal cual como lo hemos sacado. Bueno, aquí vemos que termina prácticamente donde empezó. Entonces, bueno, ha tenido periodos positivos, periodos negativos. No está mal, porque no hemos hecho absolutamente nada con él. Encima lo hemos puesto en eurodólar, en scalping en 1 minuto, que lo normal de este mercado en 1 minuto y un bot sin optimizar es que fuese cayendo en picado. Entonces, bueno, el que haya quedado más o menos donde empezó nos indica que tiene una base aproximadamente del 40-50% de win rate. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues el paso 2, la optimización paramétrica, que en este caso sí vamos a utilizar el optimizador genérico, porque lo que queremos hacer es buscar los mejores periodos, en este caso para la media móvil y el RSI, para este activo y time frame. Entonces, activo la optimización. Me voy a propiedades del experto. Y aquí un punto rápido para que entendáis por qué no me gusta hacer bots muy complejos o avanzados de momento dentro del canal. Fijaros, por ejemplo, voy a seleccionar el bot de HFT del oro, que algunos ya lo estáis poniendo con bastante buen rendimiento. Recordad que lo tenéis en la biblioteca. Si me voy aquí a propiedades del experto, fijaros el montón de parámetros que hay para configurar, optimizar, etcétera. Sin embargo, este bot que hemos hecho hoy, fijaros que es mucho más fácil de entender, controlar y por lo tanto de manejar. No obstante, os voy a dar aquí los tips claves de los parámetros que debéis optimizar sí o sí, porque son los que mayor peso tienen. Es decir, no podríamos optimizar todo, eso sería lo mejor, evidentemente, pero no es necesario que optimicemos todo porque no es el objetivo ahora de este vídeo. Entonces os voy a decir cuáles son los que realmente tienen un peso. Por ejemplo, este de aquí, que es el Moving Average. ¿Qué quiere decir? La media móvil de 5, la media móvil rápida. Pues por ejemplo lo pongo con un paso de 1, máximo 10. La media móvil lenta, lo mismo, que empieza en 15, un paso de 1 y a 20. ¿Qué quiere decir esto? Que va a hacer la de 15, la de 16, la de 17, así hasta la de 20. Y clico estos campos. Otro campo importante, el del RSI, lo voy a hacer desde 5 hasta 14 con un paso de 1. Otro punto importante, el stop loss y el take profit. Lo hago de 5 a 100, ambos con un paso
de 5, es decir, pondrá take profit de 5, de 10, de 15, de 20, así hasta 100. O sea, va a ir haciendo todas las combinaciones de parámetros que pueda. Y por último, otro punto importante es, obviamente, el umbral. El umbral que le vamos a decir que empiece en 70 con pasos de 5 hasta 95. El 100 no tiene sentido porque no puede haber nada por encima de 100 en un RSI, por lo que va a ser un dato que lo va a utilizar, pero que no va a dar nunca ninguna condición de venta en este caso. Una vez lo tengo ya seleccionado, le doy a aceptar y le doy a iniciar optimización. Aquí se inicia, ya veis que aproximadamente me dice que va a tardar unas 10 horas y media. Entonces yo voy a hacer unas 2 horas. Para vosotros va a ser 1 milisegundo porque va a salir ya mismo, pero va a ser suficiente para sacar algunos parámetros. Aquí en la pestaña de resultados de optimización irán apareciendo todos los escenarios sobre los cuales elegiremos el más correcto o adecuado para lo que estamos buscando, para lo que necesitamos ahora mismo. Fijaros, ya ha salido el primer escenario. En este caso pone que gana $300 con 10 transacciones, beneficio, reducción, drawdown, etcétera. Entonces, bueno, de momento lo dejamos aquí y vuelvo ya mismo. Bueno, fijaros, la optimización lleva ya 1 hora y cuarto aproximadamente. En resultados de optimización tenemos ahora mismo 380. Una barbaridad, pero claro, ¿cuál elegimos de aquí? Y aquí es importante tener claro que no buscamos parámetros que ganen siempre. Buscamos parámetros que detecten bien las oportunidades, porque estamos construyendo el coche de carrera, es decir, el chasis, no al piloto. Aquí ahora podríamos ir escenario por escenario, ordenarlos por beneficio, por transacciones, etcétera. Yo lo voy a simplificar, le voy a dar botón derecho, guardar informe, guardo el reporte y aquí tengo el reporte. Fijaros, esto literalmente es complejo, sobre todo si lo dejásemos las 12-13 horas que se llevaría. Fijaros que lleva 1 hora y poco y aún así esto ya es una barbaridad para poder interpretarlo con cierta objetividad, sobre todo si no tenemos experiencia. Pero bueno, yo tengo aquí el reporte, me lo llevo a la plataforma de Techen y lo vamos a analizar en un segundo. Aquí en la plataforma de No Code Generator lo que hago es me vengo aquí a la parte superior en analizador de optimizaciones y directamente cojo el informe que había generado y lo suelto aquí encima. Ya está, listo, analizado. Fijaros, vamos a coger el paso 25 que nos está diciendo que dentro del análisis, para que lo entendáis claro aquí, lo que estamos viendo es en el eje vertical, estamos viendo la rentabilidad de 0 a 100. En el eje horizontal estamos viendo el drawdown de 0 al máximo drawdown y el color de los círculos y el tamaño va acorde al profit factor. Cuanto más verde, mayor rentabilidad. Entonces, rápidamente podemos ver que lo ideal sería un escenario que estuviese en la esquina superior izquierda. Como no lo tenemos, vamos a coger el que teniendo mayor rentabilidad, es decir, estando más hacia arriba, esté también más hacia la izquierda. En este caso, la propia herramienta ya, el analizador de optimizaciones de Techen, ya me dice que es el escenario 1 el más equilibrado, el 2 el de máxima actividad y el 3 el más seguro. Aquí vemos que el 1 sería el que tenemos aquí arriba, el paso 25. El 3, por ejemplo, sería el que tenemos aquí debajo y bueno, podríamos irnos moviendo por todo. No obstante, bajamos hacia abajo y aquí nos dice escenario recomendado según lo que le hemos pasado, ¿no? Si hiciésemos más optimización tendríamos más escenarios. En este caso nos dice que el mejor equilibrado e incluso también el de máxima actividad es el escenario con el IDPAS 25. 892 operativas, un 4,9% de drawdown y $1.221 de beneficio, o sea, aproximadamente un 12,2% de rentabilidad. Un poco más del doble por ciento del drawdown que tenemos. No llega al triple, pero más o menos por ahí estaría, por lo que estaríamos aproximadamente en un 2.x sobre el drawdown. Vale, perfecto, pues me quedo con este, el IDPAS 25. Vuelvo aquí al MetaTrader y me iría al IDPAS número 25, que en este caso es el repaso número 25, y aquí lo tengo. Repaso 25, $1.221,
892 operativa, 4,9% de drawdown, perfecto, este es el escenario. Ahora simplemente hago clic derecho, configurar parámetros de entrada y ya los tengo puestos en el bot. Esto es automático. Si me voy ahora aquí al bot, ya puedo ver que tiene los parámetros configurados. En este caso vemos que ha puesto una media móvil de 9, la rápida, la lenta de 15, el RSI en 9, el stop loss lo deja en 30, el take profit en 5 y el rango del RSI lo deja en 75. Esto yo ahora aquí sacaría una captura de pantalla o lo apuntaría y son los parámetros que me voy a llevar. Pero bueno, vamos a ejecutar este escenario y vamos a ver realmente cómo funciona. Directamente cierro. Bueno, lo vamos a ejecutar modo visual también, un tramo para que lo veáis. Le doy a ejecutar, quitamos la rejilla, ampliamos hacia atrás y aquí tenemos el bot funcionando, abriendo y cerrando operaciones. Aquí tenemos la gráfica, le voy a dar a saltar hacia adelante porque lo que nos interesa es básicamente ver la gráfica. Él irá aquí abriendo y cerrando sus operaciones y aquí vemos que finaliza. Ahora con el escenario listo, recordar, para que realicéis una correcta optimización, lo ideal es que vosotros dejéis correr todo el tiempo de la optimización y utilicéis datos de calidad, ya sean extraídos de Tick Data Suite, de Dukascopy, etc. Siempre las optimizaciones tienen que tener una base de calidad. Si te quedas aquí, tendrás un bot funcional sobreoptimizado que fallará en 1 o 2 meses, como mucho. Aunque seguramente esto ya lo sepas, porque es el procedimiento que se sigue y que sigue la mayoría. Pero ahora viene el paso clave, lo que el 99% de los traders no hace o no sabe hacer. Aquí es donde ocurre la magia. Le vamos a quitar el gatillo al bot clásico. Y créeme que este paso es la clave que necesitas. Pero no te lo cuento, te lo muestro. El paso 3 es la inyección de la IA. Yo ya he introducido los parámetros de la optimización en cada nodo. Pero ahora el paso vital es eliminar la ejecución tonta, estática y obsoleta de la ecuación del algoritmo. Es decir, la venta a mercado. Ahora mismo la lógica de este bot y de cualquier bot de trading que podáis conocer es: si pasa A, compra, y si pasa B, vende. En este caso solo ejecuta ventas, pero la lógica es la misma. Cuando las condiciones se dan, la salida siempre va a ser venta, sí o sí, independientemente de cómo esté el mercado. Si está volátil, en tendencia, en rango, en caos, da igual. Cuando la salida se da, la venta se ejecuta. Con este bot y con todos los que podáis tener. Pero nosotros no queremos construir un bot clásico, que puede ser rentable durante un tiempo. No digo que no, pero queremos construir algo robusto y consistente en el tiempo. Entonces, eliminamos el nodo de venta a mercado, nos vamos a inteligencia artificial y sacamos el nodo Strategic Agent IA. Lo cojo, lo saco y veis que este nodo puede ejecutar tanto compras como ventas. Tiene las condiciones para compra y las condiciones para venta. Conecto la conexión de Sell Condition. Y ahora mismo este nodo va a ejecutar la inteligencia artificial solo cuando se den las señales, que las va a interpretar como señales de venta. ¿Qué acabamos de crear? Pues la estrategia clásica que teníamos, esta parte de aquí detrás, ya no va a disparar órdenes directamente a mercado. Ahora la estrategia, la parte de la estrategia, actúa como un analista, no como un disparador. Un analista que le va a pasar las propuestas al nodo de inteligencia artificial, el operador jefe. Es la misma lógica que se sigue en un equipo profesional en cualquier fondo o gestora. La estrategia dice: según mis parámetros optimizados, aquí hay una venta. Y la IA, consultando su Q-Table y el estado actual del mercado, decide si va a vender o no. Y si vende, decidirá con qué parámetros va a gestionar esa orden. Porque si os fijáis, en el nodo ya no tenemos un parámetro fijo de take profit, stop loss, etc.
tenemos rangos sobre los que le vamos a permitir actuar, por lo que va a poder realizar una gestión activa y adaptativa de la estrategia sobre el mercado. ¿Qué hemos hecho? Pues esta conexión que tenemos aquí era el disparador, ejecutaba directamente órdenes. Ahora esta parte de la estrategia no va a ser un disparador. La estrategia deja de ser una pistola y pasa a ser un analista. Y esta es la diferencia entre llevar una cuenta de trading a la ruina o adaptarla al mercado y aumentar sus posibilidades de éxito. Un punto importante que debéis tener en cuenta con el nodo de inteligencia artificial, en este caso este nodo, ya sabéis que hay varios, es que yo le voy a dejar desactivado el autopausa. ¿Por qué? Porque este bot está nuevo, necesita entrenarse, necesita rellenar la Q-Table con al menos entre 200 y 500 operaciones. Os dejo en la descripción un vídeo donde os explico cómo entrenarlo y cómo acelerar ese entrenamiento. Entonces, ahora lo correcto sería que este bot tiene que ir a una cuenta demo. ¿Para qué? Para que se entrene. Como en una cuenta demo no hay riesgo, le quito el autopausa, porque si le dejase puesto el autopausa, si lo dejase activo, en el momento en el que la estrategia se degradase muy rápidamente y los resultados del bot no fuesen favorables, entraría en pausa en las condiciones que nosotros le hayamos marcado para que el bot no termine quebrando la cuenta. Como va a ir a una cuenta demo y no hay riesgo y lo que queremos es que se entrene lo máximo y lo más rápido posible, no queremos que se pare aunque pierda, porque da igual si pierde, la estrategia y la Q-Table va a seguir mejorando, rellenándose y avanzando. Entonces lo que necesitamos en este punto es el entrenamiento máximo, por lo que le quito el autopausa. Ahora directamente voy a construir bot y le doy a descargar. Y lo que hemos hecho aquí ahora mismo es convertir una estrategia, un bot de trading estático que compraba o vendía, en este caso vendía por cruces de media y niveles de osciladores, en una estrategia avanzada, robusta e inteligente. Una que no necesita que estemos vigilando, actualizando y backtesteando continuamente para no quebrar la cuenta. Con esto conseguimos algo que hasta ahora era imposible. Tenemos los mejores parámetros gracias a la optimización clásica, es decir, el entrenamiento sobre el pasado, pero eliminamos la rigidez de la ecuación gracias a la IA y al Q-Learning. Ahora, si el mercado cambia, la estrategia optimizada seguirá mandando las mismas señales, pero la IA aprenderá mediante su sistema de recompensas y penalizaciones y aprenderá básicamente que esas señales ya no funcionan en el nuevo contexto, por lo que dejará de ejecutarla o cambiará la gestión sobre las mismas. Resumiendo, se adapta sin que tú tengas que reoptimizar código cada semana, cada día o cada mes. Aunque evidentemente es interesante mantener la estrategia actualizada con alguna optimización de vez en cuando para maximizar el rendimiento, pero ya deja de ser algo crítico y constante. Pensarás que convertir una estrategia mediocre en una rentable es quizás cosa de magia, pero no lo es. De hecho, al principio, en el periodo de aprendizaje que explico en el vídeo de la tarjeta que te dejo por aquí, tu bot IA podría incluso perder operaciones que el bot tradicional ganaría, y eso asusta. Por ello es importante realizar todo esto en una cuenta demo con riesgo cero. Pero mira la gráfica a largo plazo de un modelo ya entrenado durante varios meses en el eurodólar. Una carrera en el trading no es un sprint, es un maratón. Recuerda siempre que la velocidad máxima es hacer las cosas bien. Nada te llevará más rápido a tus objetivos económicos. Sé inteligente. El bot tradicional se rompe porque intenta imponer su lógica al mercado. El bot que hemos construido en T-Chain con esta arquitectura híbrida navega al mercado. ¿Cómo es esto posible? Porque aprende del futuro. Cada trade en el mercado real es un dato nuevo que actualiza y nutre la Q-Table. Tu bot es más inteligente hoy que ayer y lo será más aún mañana. El bot tradicional es igual de tonto cada día o incluso más tonto si el mercado cambia y cambiará.
Nuestro bot IA realiza un filtrado inteligente, es decir, la IA no tiene que inventar la rueda, usa la estrategia que tú creaste y optimizaste como base y se especializa en filtrar la calidad de la ejecución y mejorar la gestión de la misma. De igual modo, calcula y gestiona las probabilidades, es decir, pasamos de un modelo determinista de si pasa X, haz Y, a un modelo probabilístico donde si pasa X y la probabilidad de éxito en el estado S es mayor que Z, entonces haz Y. Y cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo es utilizar ingeniería financiera aplicada. Es dejar de jugar a la lotería de la optimización y empezar a gestionar probabilidades dinámicas. Con esta metodología ya no depende de que el futuro sea igual que el pasado, solo depende de la capacidad de adaptación de tu agente y sobre este tienes control total. Ahora tienes la teoría. ¿Entiendes por qué tu EA antiguo falló y por qué esta arquitectura de estrategia optimizada más Q-Learning es superior matemáticamente? Pero sé lo que seguramente estás pensando. ¿Cómo configuro exactamente el nodo de IA? ¿Qué es tan siquiera un bot de IA? ¿Y qué hago para que aprenda rápido sin arruinarme? No sirve de nada tener un Ferrari si no sabes meter las marchas. Pero no te preocupes, porque en este vídeo de aquí vamos a construir un bot IA desde cero en directo, donde te lo explico todo al detalle e incluso te lo regalo. Haz clic porque es la diferencia entre tener la teoría y tener la rentabilidad.